Lo sientes incluso cuando todo parece estar bien, incluso cuando nadie lo nota. Una tensión invisible que aprieta el pecho, acelera los pensamientos y roba el aliento. A veces surge de la nada, otras veces nace solo de imaginar el mañana. Intentas controlarlo, respiras hondo, distraes la mente, finges que todo está bien, pero en el fondo no lo está. Y entonces comienza el ciclo. Miedo a sentir miedo, angustia por estar ansioso, culpa por no poder simplemente estar bien. Te han dicho que esto es un problema, que necesitas solucionarlo, que hay algo mal en ti. Pero, ¿y si todo esto está equivocado? ¿Y si la ansiedad no es un defecto, sino un síntoma de algo mucho más grande y profundo? En este video, no te daremos consejos de respiración ni listas de productividad para domar tu mente. Lo que escucharás aquí puede ser incómodo, pero también puede ser liberador. Porque quizás nadie te ha dicho que esta inquietud que te persigue puede ser, en realidad, un grito legítimo de tu conciencia. No un error que corregir, sino un mensaje que escuchar. Alan Watts dijo que el deseo de seguridad y la sensación de inseguridad son la misma cosa. Y esta frase, por paradójica que parezca, encierra una verdad brutal. Cuanto más intentas asegurar la estabilidad emocional, más ansioso te vuelves. Porque la ansiedad surge precisamente del rechazo a aceptar que la vida es impermanente, impredecible, incontrolable. Sufres porque quieres controlar lo que no se puede controlar, el futuro. Ahora, haz una pausa y piénsalo. ¿Qué estás tratando de evitar? ¿El fracaso? ¿El dolor? ¿El abandono? ¿La muerte? Sea lo que sea, la ansiedad emerge como un mecanismo natural ante la incertidumbre. Y aquí es donde entra la biología. Robert Sapolsky, uno de los más grandes neurocientíficos vivos, muestra en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que el sistema de estrés que nos consume hoy fue originalmente una herramienta de supervivencia. Nuestros cerebros fueron moldeados para reaccionar ante peligros físicos reales, como un depredador en la sabana. Pero hoy, el depredador es una notificación en tu teléfono, un correo electrónico, un pensamiento, y la alarma no deja de sonar. No te estás volviendo loco. Estás viviendo en un cuerpo ancestral, tratando de sobrevivir en un mundo moderno. Tu cerebro no sabe que no hay un león cazándote. Reacciona igual, con tensión muscular, taquicardia, falta de aire. Y cuando esta respuesta se repite día tras día, lo que debía ser un mecanismo de defensa se convierte en una prisión interna. Pero aquí está el punto central. ¿Y si dejas de luchar contra ella? ¿Y si en lugar de intentar controlar la ansiedad, aprendes a entenderla, a verla no como un error, sino como un reflejo legítimo de tu humanidad? Este video es para ti, que estás cansado de luchar contra ti mismo. Para ti, que has probado de todo: terapia, meditación, medicación, escape, y aún sientes que el vacío crece dentro. Aquí no daremos respuestas fáciles, pero si estás dispuesto a enfrentar la verdad, y a ti mismo, quizás encuentres algo más valioso que alivio: claridad. ¿Estás listo? Porque después de esto, no verás tu ansiedad de la misma manera. La sabiduría de la inseguridad, Alan Watts. Alan Watts nos presenta una de las verdades más incómodas de la existencia moderna. Vivimos en un estado constante de ansiedad porque estamos obsesionados con la seguridad. Pero lo que no entendemos es que esta obsesión es, en sí misma, la raíz de la inseguridad. El deseo de controlar el futuro, de asegurar que todo saldrá bien, es lo que nos arroja a una espiral de miedo y parálisis. Watts señala que los humanos modernos vivimos como fantasmas atrapados entre un pasado que ya no existe y un futuro que aún no ha llegado. Siempre nos proyectamos hacia adelante, tratando de anticipar riesgos, asegurar estabilidad, evitar el caos. Pero en el proceso, descuidamos el único lugar donde la vida realmente sucede: el ahora. Según él, vivimos en un estado de frustración continua, porque buscamos una certeza que el tejido mismo de la realidad no puede darnos. La naturaleza es cambio, flujo,
impermanencia. Todo está en constante transformación, incluyéndote a ti. Pero en lugar de aceptarlo, nos aferramos a estructuras ilusorias, planes, metas, controles, como si esto pudiera evitar lo inevitable. Y es esta resistencia lo que genera la tensión que llamamos ansiedad. Porque la ansiedad no es un error de la mente, es una reacción natural al absurdo de intentar vivir como si la vida fuera predecible. Tememos al vacío, al silencio, a la muerte, y por eso inventamos formas de llenarlos: carreras, relaciones, religiones, distracciones. Pero ninguna de estas construcciones nos da la seguridad que buscamos, porque ninguna es estática. Todo se escapa, todo cambia, todo muere. Y cuanto más intentamos mantener todo bajo control, más ansiosos nos volvemos. Watts escribe: la búsqueda de seguridad es un deseo contradictorio. Cuando buscas sentirte seguro, estás asumiendo precisamente que no lo estás. Y eso en sí mismo es inseguridad. Este es el punto clave. La ansiedad no viene de la realidad misma, sino de nuestro intento inútil de negarla. Queremos controlar las olas en lugar de aprender a surfear. Queremos asegurar un futuro estable en un universo en eterna mutación. Y en este proceso, dejamos de vivir. De hecho, según Watts, cuanto más intentas planificar tu vida, más pierdes contacto con la vida real, que solo existe en el presente. Y aquí está el golpe final. No hay liberación posible mientras insistas en resistirte a la hora. Solo cuando aceptas profundamente la inestabilidad de la existencia, la mente puede comenzar a relajarse. La ansiedad, en este contexto, se disuelve no por la fuerza, sino por la comprensión. No por el escape, sino por la rendición. La biología del estrés. Robert Sapolsky. Mientras Alan Watts nos revela el abismo existencial de una mente que se niega a vivir en el presente, Robert Sapolsky nos lleva a una dimensión igualmente inquietante: el cuerpo, la carne, el sistema nervioso que llevas dentro. Y lo que muestra es tan impactante como revelador. La ansiedad no es solo un fenómeno psicológico. Es, sobre todo, un reflejo directo de nuestra herencia biológica. En ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, influencial Sapolsky begins with a brilliant provocation. ¿Por qué los animales salvajes, como las cebras, no desarrollan úlceras, mientras que los humanos estresados sí? La respuesta es cruelmente simple: porque los animales solo activan su sistema de estrés ante un peligro real e inmediato. Un león ataca. El cuerpo de la cebra entra en modo emergencia total. Adrenalina, cortisol, ritmo cardíaco acelerado, músculos listos para huir. Pero en cuanto el peligro pasa, el sistema se apaga, el cuerpo vuelve al equilibrio. Ahora, compáralo contigo. Tú no estás huyendo de ningún depredador, pero tu cuerpo actúa como si lo estuvieras haciendo. Estás acostado en la cama, pensando en una reunión, en el fin de una relación, en la posibilidad de fracasar, en la muerte de tus padres, en tu propia irrelevancia, y tu cuerpo colapsa: taquicardia, falta de aire, sudoración, tensión muscular, insomnio. Y lo peor, este ciclo se repite día tras día, durante semanas, meses, años. Tu cerebro está en alerta constante, sin el alivio de que el peligro ya pasó. Sapolsky nos muestra que el sistema de estrés humano, altamente sofisticado, fue diseñado para resolver problemas físicos inmediatos. Pero lo hemos secuestrado para lidiar con abstracciones, expectativas sociales, inseguridades emocionales, traumas no resueltos, dilemas existenciales. El resultado: el cuerpo se sobrecarga, y este colapso se expresa de formas viscerales: problemas digestivos, caída del cabello, desregulación hormonal, inmunidad baja, enfermedades cardiovasculares, disfunciones sexuales, depresión, y hay más. Lo que hace esto aún más trágico es el poder de la anticipación. Mientras la mayoría de los animales solo sienten estrés ante una amenaza real,
Nosotros somos capaces de sufrir por amenazas que ni siquiera existen. Sapolsky explica que la mera anticipación de un problema es suficiente para desencadenar la cascada fisiológica del estrés. En otras palabras, puedes estar sano, a salvo y en casa, pero si tu mente empieza a imaginar un desastre, tu cuerpo reaccionará como si ya estuviera en él. Y así vivimos, estresados por fantasmas, atacados por pensamientos, dominados por una biología que no fue hecha para el mundo moderno. Somos descendientes de cazadores-recolectores, viviendo entre pantallas, plazos y presiones existenciales. Pero nuestro cerebro todavía solo entiende dos comandos: sobrevivir o morir. Sapolsky nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El problema no es la ansiedad en sí, sino el hecho de que se está activando todos los días por razones que no son reales. Y mientras no entendamos esta raíz biológica, mientras tratemos la ansiedad como debilidad o falta de disciplina, seguiremos castigándonos por algo que es, en realidad, un mecanismo natural distorsionado por un contexto artificial. La ansiedad como mensaje, integrando Watts y Sapolsky. Ahora, la pregunta inevitable: si esta ansiedad que sentimos es producto de la evolución y también de nuestra negativa a aceptar el ahora, ¿cómo escapamos de este laberinto? Si tiene una función biológica y filosófica, ¿cómo dejamos de verla como un enemigo y empezamos a entenderla como una señal? La respuesta no está en luchar contra ella, sino en escucharla. La ansiedad, cuando se observa profundamente, se revela menos como un problema y más como un síntoma, un reflejo de algo interno que ha sido descuidado durante demasiado tiempo. Es la alarma que suena cuando hay incoherencia entre lo que vives y lo que sientes. Cuando tu vida exterior sigue un guión de obligaciones, máscaras y expectativas, pero tu verdad interior grita por autenticidad, pausa y significado. En este sentido, la ansiedad no es tu enemiga. Es la guardiana del límite entre lo falso y lo verdadero. Alan Watts lo vio con claridad. El sufrimiento psicológico surge cuando intentamos sostener una identidad que no corresponde a la realidad. Queremos parecer seguros, controlados, fuertes, incluso cuando por dentro nos estamos desmoronando. Y como él escribió, ser inseguro es estar vivo. Pretender lo contrario es la receta perfecta para el colapso. Watts propone que la ansiedad es la fricción entre quienes somos y quienes pretendemos ser. Un recordatorio brutal de que no podemos seguir viviendo inconscientemente sin pagar el precio. Por otro lado, Sapolsky nos da la base fisiológica de este colapso. Muestra que hay una inteligencia en el estrés, una función evolutiva. Existe para protegerte, para alertarte, para prepararte. Pero cuando es ignorado, reprimido o distorsionado, este mismo sistema comienza a actuar en tu contra. La ansiedad deja de ser adaptativa y se vuelve autodestructiva. Pero nota esto: no ocurre porque esté mal, sino porque dejaste de escucharla. Porque empezaste a luchar contra ella en lugar de entenderla como una aliada. Y es precisamente aquí donde surge una nueva posibilidad. Y sí, en lugar de seguir negando lo que sientes, aprendes a observarlo. No para juzgar, no para reaccionar, no para huir, solo para observar, para estar presente con la sensación, sin importar lo incómoda que sea. Porque es en este estado de atención radical donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de ver la ansiedad como un enemigo, pierde el poder de dominarte. Esto no significa romantizar el sufrimiento, significa reconocer que tiene un propósito, que el dolor puede ser un mensajero de crecimiento, que la ansiedad, a pesar de su apariencia aterradora, puede ser una invitación a la presencia, la lucidez y el cambio. La ansiedad, en este contexto, es lo opuesto a la alienación. Es el comienzo de la conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. ¿Cómo volver al cuerpo? Prácticas concretas. Llegó el momento del movimiento más difícil y al mismo tiempo más transformador. Salir de la cabeza y volver al cuerpo.
Porque mientras vives atrapado en el ciclo del pensamiento, tratando de predecir, analizar, entender y controlar, la ansiedad sigue alimentándose de tu ausencia. La mente sola no puede sanar lo que ha creado. Es necesario descender, regresar, reconectar. Alan Watts dijo que el secreto de la vida es estar completamente comprometido con lo que estás haciendo, aquí y ahora. Y no lo dijo como una frase más de autoayuda, sino como un llamado a la práctica. Watts sabía que la mente humana se agota tratando de controlar lo incontrolable, porque ha perdido la capacidad de estar presente en lo real. Y estar presente no es una bonita idea. Es entrenamiento, es disciplina, es reaprender lo obvio. Y ahí es donde la biología se convierte en aliada, no en obstáculo. Robert Sapolsky nos muestra que el estrés fisiológico puede aliviarse con acciones simples, pero no superficiales. Respirar conscientemente, reducir la velocidad, mover el cuerpo, dormir bien, permitir pausas, expresar emociones, cultivar vínculos seguros. Todo esto es parte del antídoto, no para borrar la ansiedad, sino para restaurar el sentido perdido de equilibrio en el cuerpo. Respirar profundamente, por ejemplo, no es solo una técnica de relajación, es una forma de reprogramar el sistema nervioso autónomo. Al prolongar la exhalación, le señalas al cerebro que el peligro ha pasado y este, a su vez, comienza a desactivar el modo supervivencia. Sapolsky explica que prácticas como esta tienen un efecto directo en los niveles de cortisol y adrenalina, las principales hormonas del estrés crónico. Pero hay algo aún más profundo, la observación radical. Aprender a notar cómo surge la ansiedad, como una ola, y resistir la tentación de controlarla o evitarla. Solo sentir, solo estar ahí. Este es el principio del fin del ciclo reactivo. Es cuando empiezas a entrenar lo que la psicología llama regulación emocional, pero que Watts preferiría llamar rendirse a la realidad. Es el momento en que te vuelves más grande que la emoción, no porque la hayas dominado, sino porque la has abrazado. Estar presente es resistir la compulsión del futuro, es romper la adicción a intentar resolver toda tu vida antes del siguiente paso, es volver al cuerpo, a la hora, al sonido de tu respiración, a la textura de la silla, al tacto del suelo bajo tus pies, y gradualmente, esto comienza a revertir el desequilibrio, no como una solución mágica, sino como una reconstrucción diaria de tu propia relación con el mundo. La ansiedad disminuye cuando el cuerpo se incluye en la ecuación, cuando dejas de vivir solo en la mente y empiezas a existir como un todo, cuando dejas de intentar entenderlo todo lógicamente y comienzas a confiar en la experiencia directa. Porque el cuerpo sabe lo que la mente ha olvidado, que la vida sucede un momento a la vez. Conclusión: la ansiedad como maestro. Hemos llegado al final de esta inmersión, pero quizás aquí es donde todo realmente comienza. A lo largo de este video, te has enfrentado a una nueva forma de mirar algo que probablemente te ha perseguido durante mucho tiempo: la ansiedad. Esa presencia incómoda que aparece en el silencio de la madrugada, en medio de una conversación, en el momento exacto en que todo debería estar bien. Pero ahora, quizás puedas ver lo que siempre ha sido: una señal de vida, un grito de tu cuerpo, una advertencia de tu mente, un eco de tu conciencia. No estás roto, no eres débil, no eres un defecto ambulante. Lo que sientes es coherente con el mundo en el que vives, con la historia que cargas, con lo mucho que has intentado parecer funcional en una sociedad que sufre de la negación de la realidad. La ansiedad que sientes es, de hecho, un reflejo de tu claridad, de tu sensibilidad, de tu capacidad para percibir lo que no está bien, incluso cuando todos fingen que lo está. Alan Watts dijo que intentamos arreglar el mundo exterior sin arreglar lo que está dentro. Y quizás esa sea la gran invitación de la ansiedad: volverte hacia adentro, no como un escape, sino como una reconexión, como una reclamación de tu espacio interior.
porque cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a escuchar lo que sientes, sin prisa, sin juicio, sin máscaras, algo cambia. La ansiedad pierde su papel de villana y comienza a transformarse en una maestra. Sapolsky, con toda su precisión científica, mostró que entender el cuerpo es una parte esencial del proceso. Watts, con su claridad filosófica, reveló que aceptar el ahora es la clave de la libertad. Y ahora, te toca a ti unir estas dos verdades. No para curar la ansiedad como si fuera un virus que exterminar, sino para madurar a través de ella, para convertirte en alguien más completo, más consciente, más presente. Y esto no se hace en un video, ni en un día. Es un viaje, un trabajo continuo de desenredar mentiras, de descondicionarte, de observarte con honestidad. El trabajo de una vida, de permitir que la ansiedad te enseñe cómo vivir, en lugar de solo sobrevivir. Finalmente, entendiendo que la verdadera seguridad está, paradójicamente, en dejar de buscarla. Si este video te tocó en algún lugar más profundo, házmelo saber. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó, qué parte resonó en tu mente, qué fragmento hubieras querido que alguien te dijera hace años. Tus palabras pueden ayudar a otra persona que está sintiendo exactamente lo que tú sientes ahora. Y, por supuesto, si este contenido te ayudó a ver la ansiedad de otra manera, suscríbete al canal. Aquí, la psicología no tiene filtros. Aquí, la filosofía se encuentra con el cuerpo. Y esto no se detiene aquí. El próximo video podría ser la clave para continuar este proceso. Porque es importante. Nos vemos allá.